Yo quiero hablarles de una iglesia avivada, una iglesia con el fuego de Dios, una iglesia con el fuego del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros nos referimos a iglesia avivada, nos referimos a una iglesia apasionada, una iglesia intensa, gloriosa, una iglesia como la que dice Efesios 5:27. Dice que Jesucristo dio su vida para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Ahora, cuando nos referimos a iglesia, nos referimos a la iglesia de Jesucristo, la iglesia bíblica, o lo que también conocemos como el cuerpo de Cristo, la iglesia de la que habla Efesios 1:22 y 23, donde dice que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia, más que un edificio, somos personas. Amén. Más que una organización, somos personas. ¿Sí? Hay diferentes tipos de iglesia, pero la iglesia bíblica es la que está fundamentada sobre Cristo. Cristo es la roca y Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. No es un hombre la cabeza de la iglesia, no es una denominación la cabeza de la iglesia, ni una organización, ni asociación. La cabeza de la iglesia, de acuerdo a la Biblia, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Él es la roca también donde la iglesia está fundada. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, también, repito, cuando nos referimos a iglesia, no nos referimos a edificio, nos referimos a personas, a la iglesia, a la asamblea de personas. Entonces, una iglesia avivada se compone de personas avivadas. Si queremos ser una iglesia avivada, cada uno en lo personal debemos ser o procuremos ser personas avivadas. Si las personas están moribundas, hablando espiritualmente, la iglesia estará moribunda, o la comunidad, o la iglesia, o el grupo de creyentes que nos reunimos, la iglesia local, en este caso la Fe Escobedo. La iglesia universal es todos los creyentes que en todo el mundo hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y la iglesia local es la iglesia de la ciudad, la iglesia del barrio, la iglesia del pueblo. ¿Están conmigo? Entonces, amados, podemos decir que una iglesia avivada se compone de personas avivadas. Si las personas están encendidas, la iglesia estará encendida. Si las personas están apagadas, la iglesia estará apagada. Voltee con el vecino y dígale: ¿cómo andas, manito? Amén. Nosotros, como personas, como parte de la iglesia, somos los que determinamos la condición de la iglesia. Si la iglesia está débil es porque su membresía o sus miembros están débiles. Si la iglesia está fuerte es porque su membresía o sus miembros estamos fuertes. Si la iglesia es una iglesia donde abunda el gozo y la alegría, es porque los miembros están alegres y contentos en el Señor. Amén. Llenos del gozo de Dios. Entonces, nosotros determinamos la condición de la iglesia. Personas avivadas hacen familias avivadas, y familias avivadas hacen congregaciones avivadas. Personas inconstantes hacen iglesia inconstante. Ahora, en el lenguaje cristiano evangélico se habla mucho de avivamiento. ¿Y cuándo hay un avivamiento? Cuando la iglesia está avivada. ¿Y cuando la iglesia está avivada? Cuando sus miembros están avivados. ¿Están conmigo? Ahora, en este tiempo encontramos muchas congregaciones, muchas iglesias, muchas avivadas, pero muchas apagándose. Y no queremos que eso pase con la Fe Escobedo. La Fe Escobedo debe ser como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Que lo que Dios está haciendo ahorita no sea comparado con lo que viene por delante. Debemos ser una iglesia que va en constante avance. Ahora, ¿cuáles son o qué distingue a personas avivadas que hacen iglesias avivadas?
Y primeramente le quiero decir que no es una iglesia avivada. Primero, una iglesia avivada no necesariamente es una iglesia numerosa. Hay iglesias numerosas o congregaciones numerosas que están frías. Y hay congregaciones pequeñas que están muy avivadas. Porque el número de personas no indica necesariamente, puede ser la consecuencia, pero no necesariamente indica que una iglesia esté avivada. Por otro lado, una iglesia avivada no es una iglesia económicamente abundante o autosuficiente o que tenga muchos recursos o comodidades. Hay iglesias en las sierras, hay iglesias en los ranchos, hay iglesias en los pueblos que no tienen más que un bote de leche de nido como batería, pero le alaban al Señor con todo su corazón. Porque no se trata de lo que tenemos, sino se trata de lo que somos y lo que queremos hacer para el reino de Dios. Amén. Una iglesia avivada no es porque se grita demasiado y las personas son muy expresivas. En ocasiones eso no necesariamente es avivamiento, incluso podría ser emocionalismo. ¿Están conmigo? Pero por otro lado, una iglesia avivada no es la iglesia de moda de la ciudad o del país, o por qué no decirlo, del mundo. Tampoco es una iglesia avivada porque tiene un estilo moderno, contemporáneo. Quiero decirles que todas las instalaciones y lo que hay aquí no necesariamente hacen que la iglesia sea avivada, son herramientas. Hay algo más profundo que las cosas para ser gente o iglesia avivada. Una iglesia avivada no necesariamente es una iglesia con demasiado conocimiento teológico. La misma Biblia dice que la letra mata, pero el espíritu es el que da vida. Gloria a Dios por el conocimiento. Vamos tras el conocimiento, pero junto con el conocimiento hay que ponerlo en acción. ¿Cuántos dicen amén? Por otro lado, amados, una iglesia avivada no necesariamente es la que sale en las redes sociales, en los canales de la televisión y todos los medios de comunicación. Tampoco se caracteriza porque tenga muchas reuniones en la semana o porque las reuniones sean demasiado largas. Tampoco una iglesia avivada es necesariamente aquella que tiene una estructura organizacional bien definida, con leyes, reglas estrictas, costumbres bien definidas y establecidas, y en la que todos los ministros pasan por un proceso de selección y capacitación ministerial. No, esto no implica una iglesia avivada. No necesariamente. Una iglesia avivada no necesariamente es aquella que impresiona con sus liturgias o actividades religiosas, o que tiene altos estándares de excelencia. Todas estas cosas pueden ser el resultado o la consecuencia de una iglesia avivada. Pero entonces, ¿qué es lo que caracteriza una iglesia avivada? Y le voy a dar 157 razones en los siguientes 10 minutos. Aleluya. Rápido. Una iglesia avivada es una iglesia que ora. Un creyente avivado es un creyente que tiene un estilo de vida de oración. Recuerde que creyentes avivados o miembros avivados hacen iglesias avivadas. Una iglesia avivada es una iglesia que ora. Si vamos nosotros al origen de la iglesia, ¿cuándo inició la iglesia? Cuando Cristo muere. Ahí en Hechos capítulo 2 cayó el Espíritu Santo sobre la iglesia, comienza la iglesia. Y una de las características que sobresale en la iglesia de los primeros tiempos, que dicho de paso, no era fácil ser iglesia en esos tiempos. Recuerden que la gente estaba en contra. Se oyó el rumor de que habían robado el cuerpo del Señor y los discípulos eran unos falsos. ¿Recuerdan la historia? Había gente en contra de la iglesia, había persecución. Era difícil ser creyente en ese tiempo. Sin embargo, la iglesia de los primeros tiempos es la iglesia más avivada que ha habido. ¿Y por qué? Porque una de las características que tenía la iglesia de los primeros tiempos era que oraban. Hechos
capítulo 1, versículo 13 y 14 dice: sentados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. La Fe Escobedo queremos ser una iglesia avivada, pero necesitamos tener como parte de nuestro estilo de vida personal y congregacional la oración. Una de las cosas que distinguen a las iglesias de Castillo del Rey La Fe es la oración. Yo recuerdo cuando iniciamos nuestra congregación también en un salón de fiestas, el primer consejo que mi pastor, que ahora está en la presencia del Señor, me dijo: tú tienes que establecer oración diaria en la congregación. Y de 28 años hacia acá, siempre, todos los días a las 8 de la mañana hay oración. Porque una iglesia avivada es una iglesia que ora. Amén. Y personas avivadas son personas que están orando. Sé que estamos en una ciudad donde es difícil trasladarnos todos los días. Quiero poner una carga sobre su vida. Hay quien puede hacerlo, hay quien no puede hacerlo por razones de trabajo. Pero lo importante es que entendamos que necesitamos la oración. Amén. Sin oración no hay avivamiento. ¿Cuántos saben que para que haya fuego se necesitan tres elementos para el fuego? Un elemento para el fuego, ¿qué es? El combustible. Otro elemento para el fuego es el calor. ¿Están conmigo? Pero usted puede tener, fuego y puede tener combustible, puede tener calor y puede tener combustible. Pero aunque tenga calor y combustible, no habrá fuego si no hay oxígeno. Porque para que pueda algo estar encendido se necesita oxígeno. Es más, le reto a que cuando llegue a su casa haga un experimento. Prenda una vela a San Francisco de la no se crean. Prenda una vela, usted prende una vela y la enciende y después le pone un plato arriba. ¿Y qué cree que va a pasar? Se va a apagar. ¿Por qué se va a apagar? Ahí hay combustible, ahí hay calor. Pero cuando usted le ponga el plato arriba o algo que lo cubra, se va a apagar porque le falta oxígeno. Hoy muchas vidas están apagadas porque les falta oxígeno. Tienen a la mano el calor. Son un combustible que puede arder para la gloria de Dios, pero se necesita el oxígeno, se necesita la oración. Si hay algo que caracterizaba a la iglesia de los primeros tiempos, como dije ahorita, era la oración. En Hechos capítulo 6 versículo 3 dice que nombraron a otros para que los apóstoles ya no sirvieran las mesas, sino que persistieran en la oración y en la palabra. En Hechos 12:15 la iglesia hacía sin cesar oración por Pedro cuando estaba en la cárcel. En Hechos 10:4 el ángel le dice a Cornelio: tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Cuando enviaban a alguno a predicar, oraban por él, le ungían y oraban por él. Amados, amada iglesia de la Fe Escobedo, necesitamos desarrollar pasión por orar. Necesitamos ganar las batallas, y las batallas se ganan en oración. Las armas de nuestra guerra, de nuestras milicias, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y esa arma de nuestra milicia es la oración. Tenemos visión, vamos por más, pero lo que va a impulsar esa visión es la oración. Para cumplir la voluntad de Dios necesitamos oración. En las congregaciones, las reuniones de oración a veces son las que menos son concurridas. Necesitamos que cuando se convoque a oración, la iglesia esté llena. Con esas ganas vamos a llegar muy lejos. El próximo martes, bueno, yo no quiero, pero les voy a aventar un reto. Ya el pastor dirá si lo agarra o no. El próximo martes es festivo, ¿cierto o no? Porque es 16 de septiembre, el 15 es el grito y el 16 es asueto. Quiero retarlos a que el día 16
a las 6 de la mañana. Ay, no, pastor. Es mi día festivo, pastor. ¿A qué hora va a hacer la oración? Bueno, a la hora que quieran, pero oren. Pero yo les pido que así como está ahorita de gente, esté ese día aquí. Pero si les diga, el Señor te quiere prosperar con $1,000,000 mañana. Amén. Así como está ahorita de gente, los esperamos en la oración del próximo martes. Es festivo, es asueto. Pastor, es que es el día que yo me levanto tarde. Levántese temprano, véngase a orar, porque quiero decirle que Dios le va a bendecir. México necesita que estemos orando. El proyecto que viene por delante para ustedes necesita de oración. Las batallas, los demonios únicamente van a huir cuando hay un pueblo que ora. Los grandes avivamientos comenzaron con oración. Los grandes milagros del libro de los Hechos eran el resultado de la oración. Hay un hombre que dijo: una iglesia unida que ora es el peor problema para el infierno. Satanás busca destruirnos y evitar que oremos, y no le vamos a dar lugar. Alguien dijo: el que se arrodilla ante Dios sabrá estar en pie ante cualquier situación difícil. Otra persona dijo: la distancia entre un problema y su solución es la distancia que existe entre tus rodillas y el suelo. Padre bendito, el que peca cesa de orar, y el que ora cesa de pecar. Un hombre que ahora está con el Señor, que se llamó Gille Ávila, decía: vivir sin orar es vivir sin Dios. Alguien dijo: la única preocupación del diablo es mantener a los cristianos alejados de la oración. Él no le teme a los estudios, a las obras o a la religión sin oración. Él se ríe de nuestro trabajo, se burla de nuestra sabiduría, pero cuando oramos se pone a temblar. Una iglesia avivada es una iglesia que ora. Sus miembros oran. Amén. Esta persona dijo lo siguiente, y ahorita van a saber quién fue: con mi telescopio puedo penetrar millones de millas en el espacio, pero cuando lo dejo a un lado, me encierro en mi habitación y me pongo de rodillas a orar fervientemente, veo mejor el cielo y me acerco más a Dios que con la asistencia de todos los telescopios e instrumentos de la tierra. ¿Quién cree que dijo eso? Isaac Newton. Él lo dijo. Una iglesia avivada, sus miembros oran. Sonrían porque Cristo les ama. Oran como comunidad, oran en lo personal, oran como familia. Matrimonios que están aquí, muchos de tus problemas se pueden evitar si tan solamente todos los días, 10 minutos antes de dormir, tomaran la mano de tu esposa o de tu esposo y comenzaran a orar por ustedes mismos. Les aseguro que muchos problemas se irían. Padre bendito. Cuando yo aconsejo matrimonios, lo primero que le digo: ¿ustedes tienen vida de oración juntos? No, pastor. Por eso están como están. Señora, si usted empieza a orar por su esposo: Señor, en el nombre de Jesús, que mi esposo sea fiel, Padre, que cuando vea a esa vieja vea a Chucky, Padre, en el nombre de Jesús. Se le presenta el diablo en minifalda, que se asuste, Padre. Y le aseguro que ese hombre quizá puede cabecear, pero no se va a rendir en el nombre de Jesús. Ese mal carácter de la esposa. No me quiero meter con las mujeres, porque eso es muy peligroso. Segundo, amén, digan conmigo: hay que orar. Pero díganlo con gozo: hay que orar. Ahora voltea al que está ahí, sacúdalo, dígale: órale, mano, órale. Segundo, una iglesia avivada predica y vive la doctrina de Cristo. En Hechos 2:42 dice que los primeros creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? Lo que Cristo les enseñó.
La doctrina de Cristo. Una iglesia avivada se fundamenta en las palabras de Cristo, porque lo que se fundamente en el mensaje de Cristo prevalecerá a las adversidades e incluso al mismo paso del tiempo. En estos tiempos se levantan muchas teologías que más que ser de Cristo son pensamientos humanos, apreciaciones, interpretaciones propias. Necesitamos perseverar en la doctrina de Cristo. Muchas de esas percepciones, muchas de esas interpretaciones propias están basadas en sentimientos, en emocionalismos, en razonamientos, en intelectualismo, pero no están basadas en la revelación que da el Espíritu Santo. Y no hay mucho que descubrir. Hay 3 cosas que Jesús predicaba. 3 cosas. Número 1, el arrepentimiento. Número 2, la fe en Él. Y número 3, el reino de Dios. Y con esas 3 cosas Él evangelizaba al mundo. Hoy la gente anda con comezón de oír y quiero oír más, quiero oír más, quiero oír más y quiero saber más y quiero saber más. Qué bueno, no estamos en contra de avanzar en el conocimiento, pero quiero decirte que la doctrina fundamental es la doctrina de la palabra, del mensaje de Cristo, del arrepentimiento de pecados, de la fe en Jesucristo y del reino de Dios. Si logramos nosotros entender cómo funciona el reino de Dios, qué es lo que Dios quiere para nosotros, vamos a vivir vidas abundantes. Hoy en estos tiempos, amados, no se habla mucho acerca de arrepentimiento, pero el primer mensaje de Jesucristo fue el arrepentimiento. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Diga conmigo, del reino de Dios. Hay un reino, hay un rey y hay un pueblo que le pertenece a ese rey. Es el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios establecido en la tierra. Y le tengo buenas noticias. Nosotros que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, somos ciudadanos del reino de Dios en la tierra. Este mundo no es nuestro reino. El reino de Dios en la tierra. El reino de Dios es espiritual. El reino de Dios es contra la cultura del mundo. Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. El reino de Dios, el arrepentimiento. Ya no se predica mucho del arrepentimiento porque la gente se ofende. Necesitamos predicar que hay que arrepentirnos. Jesús dijo, arrepiéntanse y tengan fe en el evangelio, tengan fe en mí, tengan fe en mi doctrina. Hoy las personas quieren ir a iglesias donde se les diga lo que quieren oír. Y nosotros hemos decidido como pastores y hemos decidido como iglesia, como organización, como familia, nosotros no le vamos a dar a la gente lo que quiere oír, le vamos a dar a la gente lo que necesita oír, porque eso es lo que va a cambiar nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? La gente necesita saber que ha pecado y sentir dolor porque ha pecado. Ay, no, pero es que se trauma. No es para que se traume, es para que se arrepienta. La gente necesita saber que hay que arrepentirse del pecado, de dejar esa vida de pecado atrás y comenzar una nueva. Una vez que nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, pedimos perdón y somos perdonados, ahora ponemos nuestra fe en Jesucristo y caminamos en la dirección que Cristo nos da. Y ahora somos parte del reino de Dios en la tierra y parte de la iglesia de Cristo. La fe en Jesús es el mensaje principal que debemos predicar como iglesia. Y una iglesia avivada habla de la fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, voy rápido. Una iglesia avivada es usada por Dios con señales, maravillas y prodigios. Y yo quiero decirle que el poder que está en el evangelio que predicamos es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Y creemos en señales, maravillas y prodigios. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él predicaba el evangelio, enseñaba la palabra, sanaba y liberaba. Amén. Y la gente era transformada por el poder del Señor. En Hechos 2:43 dice que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Jesús dijo en Marcos 16, 17 y 18: estas señales seguirán a los que creen. Aquí hay gente que cree. Bueno, estas señales siguen a los que creen. En mi nombre echarán. Echar fuera demonios no es para los cazafantasmas de la iglesia. Porque a la gente, ay pastor, parece que mi esposa está endemoniada, llame a los hermanos para que se los saquen. Sáqueselos usted. Mi esposo está endemoniado, pastor, venga para que se los saque. Sáqueselos usted si son demonios, porque si no son, le va a dar una golpiza. No, dile que está a tu lado, tú puedes echar fuera demonios. Ay no, pastor, no hable de eso, porque en la noche voy a soñar con eso. El Señor dijo: les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Una iglesia avivada no le tiene temor al diablo, el diablo le tiene temor a ellos. Que cuando usted se levante, el diablo diga: ya se levantó, me va a ir mal. Jesús dijo que las señales siguen a los que creen. En mi nombre echan fuera demonios, hablan nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos se morirán. Dice así. ¿Cómo dice? Van a sanar. Esa es una iglesia avivada. Amén. Yo le pido que usted no ande recomendando a sus amigos: ay, te pido que vayas al psicólogo. Antes de ir al psicólogo, ve a Cristo. Antes de ir al psiquiatra, ve a Cristo. Antes de tomarte las pastillas para dormir, vamos a echar fuera ese espíritu que te atormenta en el nombre de Jesús. Ay, pastor, y si no sale, pues usted échelo. Necesitamos una iglesia valiente, una iglesia que cree, una iglesia que se esfuerza. Ahora, yo sé que esto lo estoy diciendo por puro trámite, porque ustedes ya hacen todo esto, ¿verdad, Adrián? Amén, por fe, tienes mucha fe, amén. Juan 14, 12, Jesús dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y mayores hará, porque yo voy al Padre. Diga conmigo: una iglesia que ora es una iglesia avivada. Diga conmigo: una iglesia que predica la doctrina de Cristo es una iglesia avivada. Tercero, una iglesia avivada es una iglesia generosa. Hechos 2, 44 y 45 dice: todos los que habían creído, estoy hablando de la iglesia, la primera iglesia, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea, no había esto es mío, esto es tuyo, esto es nuestro. Tenían en común todas las cosas. Y mire, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aleluya. No se preocupe, ya se levantó la ofrenda, no vamos a levantar ofrenda. Pero a mí me impresiona cuando yo leo eso. Lo que tenían, decían: no es mío, es de la iglesia, es de todos. Hay necesidad en varios, vamos a vender mi propiedad y la reparto entre todos. Y a veces le preguntamos al Señor: Señor, ¿y por qué no vemos los milagros que se veían en el libro de los Hechos? Porque no somos tan generosos como en el libro de los Hechos. No oramos como en el libro de los Hechos. No predicamos como en el libro de los Hechos. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Elías de Dios? Respiren. Amén. ¿Quién le pedía a las personas que vendieran sus propiedades y las repartieran según la necesidad de cada uno? Nadie pidió. Nadie pidió. La gente solita, llena del fuego de Dios, veía la necesidad y trataba de hacer algo por ella. Porque una iglesia avivada es una iglesia generosa. Y recuerde que personas generosas hacen iglesias generosas. Amén.
Cuando el corazón está avivado, no reina la mezquinidad, reina la generosidad. Una iglesia avivada es una iglesia que se compadece de las necesidades de los que menos tienen. Véalo usted a nivel mundial. ¿Quién está en los desastres naturales? La iglesia. ¿En los hospitales? La iglesia. ¿En las cárceles? Ahí está la iglesia. Donde no hay alimento, ahí llega la iglesia. Hay personas que gritan mucho, amén, pero son bien codos. ¿Están conmigo? Cuestionan todo. Y yo no me quiero meter en eso. Somos una iglesia que cuidamos mucho esa área. Pero una de las señales de alguien vivo es que es generoso. Hay mucha gente que impresiona con sus talentos, pero no ora, no predica, no es generoso. Las personas avivadas inevitablemente serán generosas, porque una persona avivada tiene la compasión de Jesús y tiene el amor de Cristo. Amén. Perdóneme, pero hoy en las redes sociales se anda peleando que si el diezmo es del Antiguo Testamento o si es del Nuevo Testamento, que si debemos de dar, que si no debemos de dar. Cuando tú eres una persona avivada, no andas poniendo atención a eso, porque eres una persona generosa. Amén. Y nosotros damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Yo he ido a lugares de reunión en otro país, en otro tiempo, en otro planeta, donde el techo se está cayendo, porque los que hacen la iglesia no quieren donar una lata de pintura o una lámina. Las bancas viejas, los baños descuidados, porque la gente no quiere ayudar. Gloria a Dios, porque aquí no es así. Aquí por ahí me dijeron que aquí es la iglesia de los ricos de Escobedo. Digan conmigo, lo recibo por la... Amén. Por cierto, la visión que viene para el lugar propio va a ser un lugar de excelencia para el Señor. Amén. Amén. Y gracias a Dios por la gente que está esforzándose y está anotándose y está diciendo aquí estamos, porque iglesias avivadas se componen de gente generosa. Amén. Por otro lado, una iglesia avivada es una iglesia que impacta su entorno. Allí en Hechos 2:46 y 47 dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillos de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Una iglesia avivada va a impactar a su comunidad. Recuerde que la luz no se puede esconder. Jesús dijo que no se pone una luz debajo de un cajón, de un almud, sino se pone en un candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Una iglesia avivada, escúchelo, va a cambiar la situación espiritual de un sector y de una ciudad. Escúchelo bien. El lugar donde se pone una iglesia, el entorno cambia. Cambia. Yo lo he visto. Donde llega un lugar y la iglesia está avivada, hasta los terrenos aumentan. Después no los podemos comprar porque nosotros mismos los aumentamos. ¿Sí me estoy explicando? Pero el ambiente cambia. Yo recuerdo cuando llegamos a Brisas, allá en Brisas, a una carpa, nos tuvimos que meter en una carpa. Era un basurero, Mike, ¿o no? Ya le calculé la edad a Mike para que sepan más. Pero era un basurero, ahí tiraban basura. Feo, con F de feo. El lugar peligroso. Pero apenas llega, se establece la iglesia y llega Soriana. Y después llega un centro comercial. Aquí en la Chona City, ustedes saben dónde es eso, ¿verdad? Porque ahora ya es la Chona City, ya no es la Encarnación, es la Chona City, ¿ok? Cuando llegamos estaba feo. Oye, está bien bonito. Bueno, no sé si dirá que ya me acostumbré, pero bueno. Pero una cosa sí sé, que una iglesia avivada cambia el entorno espiritual. Hermano, escúcheme bien.
Una familia avivada trae paz a los vecinos. No lo veo muy convencidos. Una familia avivada que tiene el fuego de Dios y el hecho de que esa familia esté en una calle cambia el ambiente espiritual de esa calle. Por eso es importante serlo. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 8, 5 al 8, Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las maravillas que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. La ciudad fue impactada por la iglesia. Qué impresionante, amén. Una iglesia avivada traerá paz, porque la iglesia es la sal de la tierra. Donde hay una iglesia avivada habrá luz. Una iglesia avivada traerá prosperidad a un sector, a una ciudad. Hay una ciudad en Guatemala que se llama Almolonga, donde las calles ahora tienen nombres bíblicos. Las cantinas se hicieron iglesias. Los bares se hicieron iglesias. Las zanahorias no son las que trae Boss Bunny. Las zanahorias son de este tamaño. Las papas de este tamaño. La tierra se compuso. La tierra dejó de estar maldecida, donde hay una iglesia que tiene el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo entre ellos. Amados, una iglesia avivada mejorará la calidad de vida de los habitantes de una ciudad. Pero hay algo más. Una iglesia avivada evangeliza, gana almas, comparte el evangelio de Cristo, discipula a sus miembros, ofrece el discipulado, promueve el discipulado, capacita para el discipulado. Hechos 13:44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Por qué se juntaron para oír la palabra de Dios? Porque hubo alguien que les predicara, que les enseñara, que les discipulara, que en este caso eran Pablo y Bernabé. En Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 4 de Hechos 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Una iglesia avivada es una iglesia que evangeliza y es una iglesia que discipula. Una iglesia avivada es una iglesia que va a crecer, va a tener crecimiento, amén. En Hechos 2:47, debido a que la iglesia estaba avivada, dice, y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Yo les pido que no se conformen, vamos por más. Hoy hay 2 reuniones, 3 reuniones. Hoy hay 3 reuniones, vamos por 5. Vamos por 8 el fin de semana. Llenemos este lugar 8 veces el fin de semana. Pastor, pero es que es difícil. Somos más de 5 millones de habitantes, y la mayor parte de esos habitantes tienen una necesidad tremenda. Lo que no saben es que su necesidad, o la causa de su necesidad, es porque les falta Cristo. Pero cuando llegue Cristo a sus vidas, porque alguien de la fe Escobedo la está predicando, su vida va a cambiar. Y como consecuencia, la iglesia local va a crecer. No sé si me estoy explicando. No, pastor, poquitos pero benditos. No, muchitos y también benditos. ¿Cuántos dicen amén? No, pastor, al Señor no le importan los números. Claro que le importan, porque cada persona es un número que va al infierno si no se arrepiente. Ay, pastor, pero ¿para qué tantos? A Dios le interesan tanto los números que en la Biblia hay un libro que se llama amén. Y cuando la iglesia se levanta, vamos a ganar muchas almas para Cristo. La consecuencia inevitable de un avivamiento será el crecimiento. No es el objetivo, pero es la obligada consecuencia. El objetivo es
que nosotros estemos llenos de Dios, que nuestra vida sea transformada, pero una iglesia que está llena de Dios va a crecer. Hechos 5:14-16 dice: los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. No se sorprendan si de repente les caen de Saltillo, de Coahuila, de Piedras Negras, porque Dios está haciendo milagros en la fe Escobedo. Amén. Denle el aplauso al Señor y créalo. Sí se puede, sí puede. El Señor que creemos, sí lo puede hacer. Amén. Y dice Hechos 16:5: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Porque la consecuencia de una obligada de un avivamiento será el crecimiento. Amén. No, pastor, pero es que después, si es una iglesia muy grande y no nos conocemos, vamos, para eso existen las células, para eso existen los grupos conexión, para eso existen los ministerios. Amén. Para que ahí en comunidad podamos conocernos. Por otro lado, y estoy terminando ya, una iglesia avivada es una iglesia de alabanza y adoración. Hechos 2:46-47: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. No podemos decir que estamos avivados si no alabamos a Dios. Hay que alabar al Señor, hay que adorar al Señor. ¿Usted quiere darse cuenta de qué tan avivado está? Que tanto ora, que tanto evangeliza, todo lo que le he compartido, que tanto alaba y adora a Dios. Gloria a Dios, ahorita que llegué se siente un ambiente de alabanza y adoración, y yo espero que todos estén en ese ambiente de alabanza y adoración. Amén. Porque el Señor es digno de ser alabado. Efesios 5:18-20: no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia avivada ama a Dios y por eso lo adora y por eso lo exalta. Amén. Una iglesia que alaba es una iglesia que gana muchas batallas. Salmo 150:6: todo lo que respira alabe al Señor. ¿Cuántos dan un grito de júbilo esta noche? No dije un pujido de júbilo, dije un grito de júbilo este día. Mire, quiero que hagamos algo. Quiero pedirle que ahorita, cuando le cuente hasta 3, usted grite 10 razones, 10 cosas alabando a Dios. Eres bueno, eres grande, eres poderoso, eres soberano, eres eterno, eres mi pastor, eres mi Dios. Imagínense, o sea, todos. El que no, le doy autorización que dele un pellizco santo. ¿Saben cuál es el pellizco santo? El pellizco santo es el que le haces así y te das vuelta para que agarres esta acá. ¿Listos? 10 cosas, pero usted dígaselo a Dios, no me lo va a decir a mí. Y no me lo diga para que ya acabe. No. Porque me doy cuenta, y si me dice para que ya acabe, le voy a alargar más el mensaje. No, Señor. Cuando le cuente hasta 3, usted va a declarar alabanza a Dios. Te adoro por tu grandeza, por tu poder, por tus maravillas, porque eres el Shaddai, porque eres Siquendo, mi justicia, porque eres bueno, porque eres todopoderoso, porque me has provisto de todas mis necesidades, porque eres grande y hacedor de maravillas, porque has perdonado mis pecados. Vaya, imagínense toda esta multitud que estamos aquí al mismo tiempo declarando la grandeza de Dios. 1, 2, 3. Soberano, fiel, te adoramos, Señor, porque tú has extendido tu misericordia sobre nosotros, nos has cuidado, nos has guardado, nos has bendecido. Oh, te alabamos por estos 10 años. Te honramos por estos 10 años, Señor. Tú has provisto, tú has bendecido, tú has sanado, tú has transformado, tú has levantado gente, tú has levantado vidas. Te adoramos con todo nuestro corazón.
Gracias por tu salvación, por el perdón, por la vida eterna, por Jesucristo, por la iglesia, por mis hermanos que están aquí. Hoy te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la alabanza. ¡Aleluya! La Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. Una iglesia avivada es una iglesia que vive y practica la comunión. Está unida. Unida. Nada nos va a dividir. Jesucristo dijo que todo reino dividido contra sí mismo va a ser destruido. Amados hermanos, le pido en el amor del Señor, todos tienen cara de buenos, de santos. Es más, casi andan flotando cuando caminan. Y no lo digo porque sepa algo, pero nunca usted sea un factor de desunidad. Siempre usted conviértase en un factor de unidad. Porque la iglesia avivada es una iglesia que está unida. El diablo le va a tentar, me va a tentar, nos va a tentar a todos para ser factores de desunión en la iglesia. ¿Sabe? El mayor ataque que sufren las iglesias hoy en día, fíjese lo que le voy a decir, en las redes sociales no está viniendo de los impíos, está viniendo de los mismos creyentes, que todo lo juzgan, que todo lo critican. Gente especializada en sacar errores para pasarlos en videos, convertirse en influencers, monetizarlos. Quizá habrá gente con un buen corazón, no lo sé, porque el único que conoce el corazón es Dios. Pero necesitamos que la iglesia esté unida, en unidad. Pastor, ¿eso implica que solapemos lo que está mal? No, hay manera de ordenarlo. Amén. Hay manera de hacerlo. Amados, si ustedes como iglesia permanecen fieles y unidos, el diablo no les puede saquear la casa. Pero cuando llega la desunidad, el diablo saquea la casa. Estemos unidos en una misma mente, en un mismo corazón, en un mismo propósito. Hay cosas que sugerir. Gloria a Dios por la gente que viene y nos sugiere. Yo he recibido consejos de hermanos. Pastor, yo creo que usted podría hacer esto. Hermana, gracias. Te voy a dar un ejemplo. Yo recuerdo que nosotros bautizábamos cada año, porque así fuimos acostumbrados. Cada año hacíamos bautismos. Ahí por junio, por julio, hacemos bautismos cada año. Y un día vino un hermano conmigo y me dice: pastor, quisiera darle un consejo, ¿me lo permite? Venía temblando porque yo no sé qué pensaba, que yo le iba a matar o algo, pero que tenía mucho miedo de decirme. Y le digo: a ver, espérame, no tienes por qué tener miedo, soy tu pastor, yo te amo. Es que a lo mejor no le va a gustar lo que usted dice, no le va a gustar lo que yo le digo. Digo: no, pues si no me gusta yo te lo voy a decir, pero no me voy a enojar contigo, no te voy a golpear. 3 días al hospital, pero no pasa de eso. Y le digo: no te preocupes, dímelo. Y me dice: oiga, pastor, yo he estado viendo que hacemos bautismos cada año, y yo veo en la Biblia, en el libro de los Hechos, que la gente se bautizaba apenas se convertía. ¿Se acuerda, pastor, del carcelero de Filipos? El día que se convirtió, esa misma noche con su familia fue bautizado. Pastor, ¿se acuerda de Felipe cuando se encontró con el eunuco? ¿Se acuerdan del eunuco? Y el eunuco iba leyendo Isaías, y Felipe se le acerca y le dice: ¿tú entiendes lo que lees? Y dijo: pues ¿cómo voy a entender si lo de la fe Escobedo no me dice? Y dijo: pues ¿cómo? Si no hay quien explique. Y entonces se subió Felipe al carro del eunuco y le empezó a compartir. Y de pronto el eunuco dice: aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y yo me preguntaba, y dice la persona, yo me preguntaba: ¿quién le dijo que tenía que ser bautizado? Es que el mensaje original de Felipe incluía el arrepentimiento y el bautismo. Y se bautizó luego. ¿Se acuerda, pastor? Y me empieza a decir cosas. Y le dije: ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. No había fijado en eso. Gracias por decírmelo. Y de ahí en adelante cada mes bautizamos gente. Y estamos esperando el día que cada semana bauticemos gente.
Y que Dios nos permita vivir un avivamiento donde cada día bauticemos gente, porque eso querrá decir que la iglesia está avivada. Amén. Amén. Y sí, podemos aportar, podemos bendecir, pero nunca sea un instrumento de división. La iglesia de la fe Escobedo es una iglesia muy bonita, muy linda. Se siente el amor, se siente la unidad, pero les advierto, cuando el diablo ve unidad, va a tratar de destruirla. Primeramente los tratará de desunir de sus pastores, de sus líderes, y después entre ustedes. Así actúa Satanás. Y yo vengo como pastor de pastores, de los pastores de Adrián y de Rocío, para decirles: no se dejen, permanezcan en unidad con la ayuda del Señor. Amén. Hechos 2:42 dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Hechos 2:46: perseverando unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas y comían con la alegría y sencillez de corazón. Amados, practique la unidad. Los leños aislados se apagan. Si usted tiene un brasero y saca una brasa, ¿qué sucede con la brasa? Se apaga. Las demás brasas, las que están juntas, siguen encendidas. ¿Quién es la brasa que se apaga? ¿Cuál es la brasa que se apaga? La que se aparta. Permanezca en unidad. Que no le engañe el enemigo diciendo: apártate, es que no te quieren. No, usted métase al brasero. Amén. Y es más, hasta hágale así para que sientan que está usted ahí. Amén. Quiero que me des calor y quiero darte calor con la ayuda del Señor. Dicen que en una ocasión hicieron una junta de puercoespines, y estaban los puercoespines diciendo: ya vamos a separarnos, porque con las espinas nos picamos unos a otros. Usted sabe que los puercoespines habitan en lugares fríos. Y resulta que llegaron a la conclusión, el presidente, el pastor de los puercoespines, dijo: sepárense para no picarnos unos a otros. Pero después de que se separan, se dieron cuenta que empezaron a morir de frío. Y empezó a morir uno, y empezó a morir otro, y otro, y otro de frío. Y entonces el presidente de los puercoespines dijo: señores, vengan para acá, hagamos una junta. Mejor vamos a juntarnos. Es preferible picoteados que muertos. Dile que está a tu lado: aunque me picotees, prefiero que me picotees a morirme. Amén. Preferible unidos, pero estar encendidos. Amén. Con la ayuda del Señor. No se aísle. Usted necesita la comunión del cuerpo de Cristo. Usted no puede estar una semana sin estar con los hermanos, pues el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La comunión fraternal es uno de los propósitos por los cuales la iglesia existe, unidos en una misma mente y un mismo corazón. Y por último, una iglesia avivada es una iglesia disciplinada. Hay orden. No hace la gente lo que le da la gana. Hay reglas, hay disciplina. En una iglesia avivada se honra la disciplina, se acepta la disciplina, se promueve la disciplina. No puedo hacer lo que a mí me da la gana. Somos un cuerpo, amén. Rendimos cuentas a Dios, nos rendimos cuentas entre nosotros, rendimos cuentas a la autoridad. Una iglesia avivada es una iglesia disciplinada. De hecho, la Biblia dice que Dios al que ama lo mete en disciplina y azota al que recibe por hijo. Que Dios nos ayude a la fe Escobedo a ser una iglesia disciplinada. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Levante sus manos al cielo. Dígale: Señor, queremos ser la iglesia por la cual tú vienes. Queremos ser esa iglesia viva. Te damos gracias por estos 10 años de la fe Escobedo. Creemos que lo que ha pasado aquí es solo el inicio. Solo se han colocado las bases para lo que viene por delante. Estos 10 años, Pastor Adrián, Rocío, hermanos amados de la fe Escobedo, solamente han sido el cimiento. Ahora viene construir sobre ese cimiento. Y lo que van a construir, hablando espiritualmente,
va a ser glorioso. Hablando físicamente, va a ser glorioso. Pero más que lo físico, más que un auditorio hermoso que van a hacer con la ayuda del Señor, que lo creo, así será. Lo que Dios quiere construir es una iglesia, gente viva, gente llena del fuego del Espíritu Santo. Levanta tus manos al cielo y dile: Espíritu Santo, lléname. Lléname de ti, Señor. Porque hoy he entendido que personas avivadas hacen iglesias avivadas. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo decido, Señor, ser una persona que tiene un estilo de vida de oración. Porque la oración trae avivamiento. Ahora dígale: Señor, yo decido ser una parte de esa iglesia que predica la sana doctrina de Cristo, el mensaje de Cristo y el Evangelio. Ahora dígale: Señor, úsame. Úsame por tu gracia para milagros, señales, maravillas, prodigios. Porque yo voy a ser, Señor, esa iglesia por la cual tú diste tu vida. Y esa iglesia que tú quieres usar para alcanzar al mundo para Cristo. Y dígale: Señor, voy a ser generoso. Y no solamente se trata de generosidad con dinero o con bienes materiales. Voy a ser generoso en amar. Voy a ser generoso en servir. Voy a ser generoso en ayudar a otros. Voy a ser generoso en bendecir la vida de los que me rodean. No se trata solo de dinero, no se trata solo de recursos, ni de bienes. Se trata de ser generosos en adorar al Señor, en alabarlo y exaltarlo. Vamos a ser una iglesia generosa que da de gracia lo que de gracia ha recibido. Y vamos a impactar nuestro entorno. Dígale: Señor, quiero ser alguien que bendice a los que le rodean. Mi hogar es un hogar que bendice a los hogares alrededor. Mi casa es una casa que bendice las casas alrededor. Y como iglesia, somos una iglesia que bendice este lugar. Gracias, Señor. Vamos a evangelizar. Voy a discipular a otros, porque estoy en una iglesia viva. Ahora créalo y declárelo conmigo: vamos a crecer, porque es una iglesia avivada. Y lo que está sano crece. Y la iglesia avivada va a crecer en número, en calidad, en cantidad y calidad, en amor, en el fruto del Espíritu Santo, en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de la verdad. Y dígale: Señor, vamos a alabarte y adorarte con todo nuestro corazón. Que Castillo del Rey, La Fe Escobedo, siempre sea ese lugar de adoración al Señor. Y Padre, una iglesia unida, que tiene comunión unos con otros, que se bendicen unos con otros, y que somos ordenados, disciplinados, y juntos cumplimos tu propósito. Hoy bendecimos La Fe Escobedo.